Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle me gusta a este video. Hoy hablaremos de algo que ha conmovido a todos los fanáticos de las series turcas, las palabras de Kerem Bürsin que han hecho suspirar a millones. El actor, conocido por su carisma y su manera sincera de hablar, confesó algo que pocos esperaban: "Ben onun yanında kendimi tamamlanmış hissediyorum, me siento completo a su lado". Pero, ¿qué hay detrás de esta frase? ¿A quién iban dirigidas esas palabras que tanto han dado de qué hablar? Todo comenzó durante una entrevista exclusiva en un evento benéfico en Estambul. Kerem, visiblemente relajado y con una sonrisa que no pasó desapercibida, respondió preguntas sobre su carrera y su vida personal. Sin embargo, fue cuando un periodista le mencionó el nombre de Hande Erçel cuando el ambiente cambió por completo. El actor se quedó en silencio por unos segundos, miró hacia abajo y finalmente dijo con voz tranquila pero llena de emoción: "Ben onun yanında kendimi tamamlanmış hissediyorum". Esa frase fue suficiente para encender todas las alarmas del mundo del espectáculo. Los presentes se miraron sorprendidos, mientras algunos reporteros intentaban seguir preguntando. Kerem, con elegancia, agregó: "Hay personas que llegan a tu vida y la transforman, no porque cambien lo que eres, sino porque te ayudan a ver quién puedes llegar a ser". La mención indirecta a Hande fue evidente para todos los que lo escuchaban. Desde ese momento, las redes sociales se llenaron de comentarios, teorías y mensajes de apoyo. El amor entre Kerem y Hande seguía siendo uno de los temas más comentados del día. Según fuentes cercanas al actor, Kerem habría estado reflexionando mucho sobre su pasado y sobre la conexión que tuvo con Hande. Una persona de su entorno reveló que él no ha dejado de admirarla y que, incluso, mantiene contacto con ella de manera discreta. No hablan todos los días, pero cuando lo hacen, se nota que todavía hay un vínculo muy fuerte entre ellos, aseguró esta fuente. Por su parte, Hande también fue vista en un evento reciente, donde, al ser consultada sobre las declaraciones de Kerem, sonrió y respondió: "Algunas palabras no necesitan explicación. Si las escuchas con el corazón, sabes de quién vienen". Su respuesta, tan poética como enigmática, bastó para que los fanáticos interpretaran que todavía existe algo muy profundo entre ellos. Durante los últimos meses, tanto Kerem como Hande han intentado mantener un perfil bajo. Sin embargo, cada gesto, cada publicación en redes sociales, cada aparición pública es analizada con lupa por millones de seguidores que sueñan con verlos juntos de nuevo. Hace unas semanas, ambos coincidieron en un evento de moda, aunque no posaron juntos. Aún así, los periodistas presentes aseguran que hubo miradas que lo dijeron todo. Un testigo afirmó: "Cuando se cruzaron, Hande bajó la mirada, y él simplemente sonrió. Fue un momento breve, pero muy intenso". Después de ese breve encuentro, los rumores volvieron a estallar. Muchos aseguran que, tras el evento, Kerem y Hande continuaron conversando lejos de las cámaras. Algunos asistentes comentaron que los vieron saliendo casi al mismo tiempo, aunque por diferentes puertas. No querían llamar la atención, pero se notaba cierta complicidad, mencionó un fotógrafo que logró captar solo la silueta de ambos en el estacionamiento. Esa imagen, difusa pero simbólica, se volvió viral en cuestión de horas. En redes sociales, los fanáticos comenzaron a compartir videos antiguos de la pareja, recordando los momentos más románticos que vivieron dentro y fuera del set. Comentarios como "su mirada nunca mintió" o "nadie sonríe así sin sentir amor" inundaron las plataformas. La nostalgia se apoderó de los seguidores, y pronto surgió una campaña con el hashtag #KerandeForever, que llegó a ser tendencia en Turquía y varios países de América Latina.
Un detalle que no pasó desapercibido fue una historia publicada por Kerem esa misma noche, una fotografía del cielo de Estambul acompañada por una frase en turco que decía "Bas duygular kelimeler esmas". Algunos sentimientos no caben en las palabras. Minutos después, Hande compartió una imagen similar, también del cielo, pero con la frase "al mirar las estrellas, algunos nombres vuelven a mi mente". Los fans no tardaron en relacionar ambas publicaciones, convencidos de que se trataba de mensajes cruzados. Según algunos medios turcos, Kerem habría rechazado varios proyectos internacionales recientemente, alegando que deseaba permanecer en Estambul por motivos personales. Esta decisión ha dado mucho de qué hablar, especialmente entre los periodistas que afirman que Hande también ha optado por quedarse en la ciudad en lugar de aceptar propuestas en el extranjero. Quizás el destino les está dando una segunda oportunidad, comentó una reconocida presentadora en un programa de espectáculos. En una entrevista posterior, un periodista volvió a tocar el tema y le preguntó directamente a Kerem si sus palabras en el evento estaban dedicadas a Hande. El actor, sin perder la calma, respondió: "No siempre es necesario nombrar a alguien para que se entienda lo que uno siente. Hay personas que permanecen en tu vida, incluso cuando ya no están a tu lado". Sus palabras fueron interpretadas como una confirmación velada de que Hande sigue ocupando un lugar muy especial en su corazón. Por otro lado, Hande fue vista días después en un café del Bósforo, acompañada de una amiga cercana. Según testigos, durante la conversación mencionó entre risas el nombre de Kerem y dijo: "Él siempre supo cómo hacerme sonreír, incluso cuando no debía". Esa frase, escuchada por un fan presente, fue compartida en redes sociales y volvió a encender el fuego de las especulaciones. Los seguidores, más emocionados que nunca, sueñan con una reconciliación. Algunos incluso aseguran que existe la posibilidad de que ambos vuelvan a trabajar juntos en un nuevo proyecto romántico. Un productor confidenció a la prensa: "Han recibido una oferta para protagonizar una serie que habla del reencuentro entre dos almas que se separaron, pero el guión parece escrito para ellos". Mientras tanto, ninguno de los dos ha confirmado ni desmentido nada. Pero sus gestos, miradas y palabras dejan entrever que la historia entre Kerem Bürsin y Hande Erçel aún no ha llegado a su final. Tal vez, como dijo Kerem en una ocasión, el amor verdadero no desaparece, solo espera el momento adecuado para volver a empezar. ¿Y tú, crees que este sea el momento para que Kerem y Hande se den una nueva oportunidad? Déjalo en los comentarios y no olvides suscribirte a nuestro canal, porque seguiremos muy de cerca todo lo que ocurra entre esta pareja que sigue robando corazones en todo el mundo. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita y dejarnos en los comentarios qué piensas sobre esta conmovedora confesión de Kerem Bürsin. ¿Crees que sus palabras fueron una señal para Hande Erçel? Te leemos en los comentarios.